Saludo con mucho gusto a Rafael Cardona en este su cristalazo, en este su espacio. Rafael, primero, buenas noches, bienvenido. Pasado por agua, sí está lloviendo, ¿no? Y fuerte. Fuerte, muy fuerte. Está. Bueno. ¿Qué le digo? Si esto es diluvial. Rafael, hablábamos fuera del aire. Esto que acaparó y que pues, la crónica de Maru Rojas, toda la noche, 16 horas de debate, al final pasó lo que se sabía que iba a pasar, no hubo novedad, pero sí queda esta impronta de que el debate, en lugar de haber estado centrado en aspectos, qué sé yo, pedagógicos, de la universalidad, de la actualidad, de la pertinencia del sistema educativo nacional, de la diversidad que tiene que tener, no, el debate se lo llevaron el estatus laboral de los maestros, el papel protagónico del sindicalismo disidente, y por ahí nos fuimos mucho en esta especie de película ya vista muchas veces. Pues por desgracia así ocurrió lo que tú estás advirtiendo, pero con un grado que a mí me parece que deteriora mucho las perspectivas del desarrollo mexicano. El día del grito, y tú me dirás, ¿qué tiene que ver el grito con las leyes de la educación? El día del grito, el presidente incluyó en sus arengas algo nunca visto en México. El día de la independencia, junto a los héroes que nos dieron patria, vitoreó a la cultura mexicana. Y yo, sin que esto sea motivo de ironía, yo me pregunté cuando lo escuché, ¿cuál cultura mexicana? ¿Cuál? Porque si la cultura mexicana son los lloriqueos porque vendieron 4 tepalcates en París, simplemente me parece que estamos hablando de otra cultura, no de la cultura mexicana, porque México no existía en ese tiempo. Y si vamos a exaltar la figura de Sor Juana Inés de la Cruz como única escritora importante de este país, o la más importante de todas, tampoco estamos hablando de la cultura mexicana, porque México no existía cuando Sor Juana ya escribía. Era una sociedad novohispana colonial, dominada por la cultura española, que siempre vivió alejada del pensamiento científico. ¿O de cuál cultura mexicana estamos hablando? ¿Del Instituto del Estudio de las Revoluciones Mexicanas, que confunde terroristas con valientes, como dice este pobre de Pedro Salmerón, haciendo un ridículo verdaderamente cataclísmico? ¿De cuál cultura estamos hablando? Solamente la cultura son los murales de Diego, las sobrevaluadas pinturas de Frida, y ahora la maravillosa obra recientemente revalorada de Francisco Toledo. Eso es, hasta ahí nos quedamos, hasta ahí se queda, porque no me vengan con los mayas y con todas estas cosas, porque eso no es México. México es, en todo caso, de lo que quedó después de la guerra con los Estados Unidos para adelante. Entonces estamos tratando de construir una cultura nacional. Y para eso es necesario la educación, porque la educación transmite los valores de la cultura. Y cuando habíamos tenido un tímido intento de construir un sistema educativo que no solamente abarcara a todos los niños y jóvenes de este país, sino que se preocupara un poco por la calidad de la educación, incurrimos en el grave problema de confundir la cultura y la educación con el desempeño sindical de un grupo de personas, que casualmente no se llaman a sí mismos ni maestros, ni educadores, ni pedagogos. Ellos se llaman trabajadores de la educación, llevando el concepto educativo a la cuestión pues casi de un menestral, ¿no? De un oficiante. Soy un trabajador de la cultura, de la misma manera que un albañil es un trabajador de la construcción. Y en ese camino había un intento de evaluar
calificar, promover por méritos, si no académicos, por lo menos escolares, y darle una nueva dimensión al esfuerzo pedagógico. Se había hecho una universidad pedagógica, se habían tratado de diseñar modelos educativos acordes a la realidad de este país, y finalmente un día un grupo de profesores de Chiapas principalmente y de Oaxaca dijeron: no, lo que nosotros queremos es el pase automático, no queremos que se nos examine, queremos que se nos dé todo a cambio de nada. Queremos boicotear cada vez que podamos, queremos tener a nuestros aviadores disfrazados de comisionados sindicales, queremos mandar hasta en la construcción de las aulas. Entonces, el presidente de la República asume como suyos esos reclamos, dice que los intentos de evaluar y calificar fueron puniciones, fue una evaluación punitiva, dijeron que no, que se había degradado la imagen del maestro. Yo creo que la imagen del maestro se degrada cuando se instalan los campamentos en las calles, cuando se abandona a los niños en las escuelas sin clase. Y finalmente, ¿qué fue lo que se logró? Se logró apostar para abajo, que es muy fácil. Apostar para abajo no tiene pierde porque ya perdiste al momento de hacer la apuesta. No se está buscando la excelencia, sino se está buscando la conquista de áreas en las cuales tienes electores seguros, tienes estómagos agradecidos y tienes la posibilidad de seguir propalando los mitos de la Cuarta Transformación. ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, va a pasar que los niños van a seguir siendo analfabetos funcionales hasta los 20 años y cuando se quiere hacer algo por ellos se les mete de aprendices a una fábrica para que no sean ninis. Entonces son aprendices, ¿qué van a aprender? No van a aprender nada, porque cuando sepan lo poco que pueden aprender, no van a tener en dónde trabajar, porque todo esto está montado en una ficción. Y la ficción, pues no te puede llevar a resultados reales. La mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto fue sepultada finalmente por una peor llamada reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador. Pues no fue una reforma, en todo caso fue una contrarreforma que puso el sindicalismo contestatario por encima de la calidad escolar. Eso fue lo que pasó y bueno, pues ya vendrán los niños vamos a ver estos muchachitos que hoy están empezando la escuela primaria, qué masa inculta serán cuando tengan 18 años. Vamos a verlos. Bueno, no vamos a verlo porque yo ya no voy a estar. Pero lejos, sí, te entiendo. Y lejos de no te entiendo que no vas a estar. Te entiendo no, pues ya de avanzada edad ya no voy a poder. Lejos de apostar por la revalorización de la educación pública, se le condena a seguir en ese estado, digamos, de devaluación, en este estado o en esta especie de conciencia social de que si alguien aspira, pretende una mejor educación, tiene necesariamente que pagarla, porque la pública no es la que uno podría, y en eso también podrá uno incurrir en fatales y garrafales errores, pero... El problema, lo más grave que le puede pasar a este país, que ya le ha pasado, y por lo visto le seguirá pasando, es que lo público es sinónimo de lo malo. O sea, cuando un señor le da un infarto y quiere salvar la vida, se va y se mete a Médica Sur. No valiste, ¿eh? No va. Se llame como se llame. Y cuando un señor de veras quiere hacer algo por su salud, pues ahí está el hospital ABC, ahí están los hospitales privados. La medicina pública no funciona. O funciona mal, o funciona para pobres. Es medicina para pobres y la educación pública es para pobres y los medios públicos son para auditorios pobres. O sea, aquí estamos viendo que el gobierno, por la desatención de sus propias responsabilidades, está dividiendo a la sociedad entre los que tienen servicios de calidad y los pueden pagar y los que no tienen servicios de calidad. Debería ser al revés. Las cosas hechas por el Estado deberían ser mejores que las hechas por los particulares. Debería haber una condición de excelencia en el servicio público
Y no lo hay, y cada día lo va a haber menos, porque el servicio público es sinónimo de pobreza franciscana, miseria espiritual. También, porque solamente se es franciscano cuando se carga el hábito de franciscano. Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues buenas noches. Buen fin de semana, Rafael Gracias. Cardona y su cristalazo.